quiero traer un tema aquí pues al púlpito, un tema muy especial que ha recorrido la historia por siglos y siglos y creo que es necesaria para este momento de la iglesia. Es un tema que puede llegar a ser controversial. Espero sinceramente que no lo tomes personal, o sea, que no es una posición mía. Yo vengo aquí como cada domingo a exponerte la palabra de Dios. Cuando te expongo la palabra de Dios, tú tienes que tomarla como lo que es, palabra de Dios. No es como que, bueno, estaré de acuerdo, pues me parece, bueno, más o menos, o sea, en esto sí, pero en esto no, si está en la Biblia y la explicación que te estoy dando es bíblica, pues esto es bíblico, ¿ok? ¿Están de acuerdo con eso? Yo espero que a eso vengas a esta iglesia, a querer escuchar palabra de Dios, como siempre lo decimos, no mis opiniones, no las opiniones de una red de iglesias, no las opiniones de un pastor que viste no sé dónde o de un libro que leíste en quién sabe dónde. Yo creo que vienes a esta iglesia a ver qué es lo que Dios dice en su palabra, amén. Muy bien, entonces con eso en la mente quiero orar antes de ir al mensaje. Señor, te damos gracias primeramente por la revelación de tu palabra, que es un ancla firme, una piedra, Señor, donde podemos poner con confianza nuestra vida, que podemos confiar plenamente en ti, que tú estás de nuestro lado, que estás por nosotros, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que eres, Señor, nuestro refugio, nuestro Padre amoroso que se complace en sus hijos. Te pido esta mañana, Señor, que la exposición de tu palabra, Padre, sea pura, sea clara, sea precisa, Señor. Y cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, incluido yo, pueda ser confrontado con tu palabra y corregir, Señor, el rumbo de acuerdo a lo que ella nos indica, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Amén. Muy bien, este es el mensaje número 8 de la serie que he titulado así, 12 lecciones esenciales para nuestro crecimiento espiritual, y se llama la serie Vivir en Cristo. ¿Tú quieres vivir en Cristo? ¿O quieres vivir de lo que escuchaste de Cristo? ¿Quieres vivir de lo que alguien me contó acerca de Cristo? No, yo creo que tú lo que quieres es vivir en Cristo, y de eso hemos estado hablando. Te he dado 7, herramientas para que tú puedas construir tu vida cristiana a partir de las doctrinas, de los principios, de las enseñanzas bíblicas que hemos explicado. Han sido para ti, han sido para mí en mi vida en lo personal. Ahora vamos a ir al mensaje número 8 esta mañana. Y se titula así, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tenemos en el discipulado 1 una lección, la lección número 7, que se llama la voluntad de Dios. Tenemos una parte especial de un curso que se llama Primeros Pasos, que se llama el plan de Dios para mi vida. Y tenemos también algunos otros lugares dentro de nuestros cursos donde explicamos esto. La pregunta a contestar muchas veces cuando se habla sobre la voluntad de Dios pareciera ser, y no me dejarán mentir aquí muchos, que la pregunta pareciera ser más bien, ¿cómo puedo conocer el plan de Dios para mi vida? Y no ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Lo que realmente la gente anhela saber es cómo conocer el plan de Dios para mi vida. Bueno, déjame decirte primero que quienes son sinceros en su vida cristiana y quieren vivir en obediencia a Dios, desean realmente, sinceramente saber lo que Dios quiere que ellos hagan. Así, dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pareciera ser más bien esa la pregunta.
Algunas veces yo he detectado que más bien la pregunta es, ¿qué me depara el destino? ¿Cuál va a ser el futuro? Dime qué va a pasar con esta situación. Dímelo, ¿verdad? Revélamelo. Y empezamos con ese tipo de preguntas en lugar de volver a la pregunta original, que es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, parece que a partir de ahí hay mucha confusión. Y el día de hoy tengo como objetivos de este mensaje aclarar dos doctrinas principales y corregir una práctica que muchos en esta iglesia han estado haciendo erróneamente. ¿Me escuchaste bien? Voy a aclarar de una vez y para siempre dos doctrinas. Una se llama la soberanía de Dios. La otra doctrina se llama la voluntad del hombre. Ok, esas son dos de las doctrinas, aunque van mezcladas algunas más, como la providencia de Dios. Y el segundo objetivo es corregir una práctica que hemos estado haciendo mal algunos en esta iglesia, que se ha malinterpretado en la iglesia al buscar a Dios. Has escuchado seguramente algunos, déjame busco a Dios. O seguramente alguien te dijo, ¿y ya preguntaste a Dios? Y detrás de esa pregunta está, ¿ya sabes el futuro? ¿Ya sabes lo que Dios te dijo? A veces lo hacemos más bien, no con sinceridad, sino para sacudirnos la ansiedad que te depara el futuro, de no saber que te depara el futuro. Y traes ansiedad en ti. Y peor, escúchame bien esto, hoy debes de poner mucha atención, sacar tu libreta y todo, porque esto va a estar... Mucho peor sería que tú quieras saber el futuro y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para sacudirte tú la responsabilidad que tú tienes de tu propio futuro. La responsabilidad de tus decisiones, como ocurre con los incrédulos. Entonces, debo decir en este momento, en la introducción de este mensaje, algunas cosas que no se han dicho, y es esto. Buscar la voluntad de Dios puede ser un ejercicio de piedad e impiedad, un acto de humilde sumisión o indignante arrogancia. Buscar la voluntad en forma piadosa requerirá más que simplemente orar, preguntar a Dios, tener tu lectura diaria, para luego, esta es la práctica que deseo corregir, para luego sacar versículos de contexto donde tú sentiste un impulso según tus propias emociones y deseos, y sacaron un versículo de contexto con el pretexto de que nadie más los va a entender porque Dios te está hablando a ti, sin tener esto un fundamento bíblico. Por lo cual, rechazamos esa práctica en esta iglesia. Es tanto como leer el horóscopo. Ay, ¿qué me depara hoy? No, hoy te va a caer el dinero. Ay, hoy vas a ser favorecido en el amor. Ay, yo quiero encontrarme de esa, ¿verdad? O que te lean la mano. O echar las cartas en el tarot, a ver cuál te sale. O usar la ouija, o visitar a un brujo. Esto, hermanos, aquí es una práctica antigua. Te voy a explicar el origen rápidamente.
En la antigüedad hubo un movimiento donde solo los líderes de las iglesias, los papas, los que estudiaban, tenían acceso a la Biblia. Y ellos interpretaban la Biblia para el pueblo, y el pueblo no tenía ni siquiera una Biblia, te lo he contado 3 veces. Cuando la Biblia en el siglo XIV, XV, se produjo a gran escala y con la invención de la imprenta, cada uno podía tener una Biblia, surgió lo contrario, como pasa constantemente en nuestras vidas. Nos vamos de un extremo al otro. Y entonces las personas muy piadosas, tan piadosas que el movimiento se le llamó el movimiento pietista, estas personas dijeron: no, yo voy a rechazar lo que diga ya el pastor, el líder, no me importa nada, yo quiero que Dios me hable a mí. Muy piadosos la motivación. Y entonces se apartaron de la verdad y la correcta interpretación bíblica para sus propios propósitos. Y encontraron precisamente que guiado por tus deseos, guiado por tus emociones, más que por el Espíritu Santo, guiados por un latido que me dio, una corazonada, guiados más por eso, encontraron en la Biblia cualquier versículo que decía lo que querían. Y el movimiento se volvió un movimiento subjetivo, una interpretación subjetiva de la Biblia. No importa lo que significa para ti, para mí está bien lo que dijo la Biblia, y es una interpretación privada. Cuando la Biblia, las revelaciones de Dios nunca fueron de interpretación privada. Entonces, desde ahí viene esto. Si escuchaste bien, lo voy a repetir, no estoy diciendo, que no pongan palabras en mi boca, no estoy diciendo que no debemos buscar a Dios o consultar a Dios. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que debemos hacerlo de la manera correcta y bíblica que yo te voy a enseñar hoy. ¿Ok? Entonces voy a dividir este estudio en dos apartados, 2 secciones. 2 doctrinas básicas y 2 ejemplos clásicos. Entonces vamos ahí de una vez a explicarte esto. Voy rápido, son muchos versículos, ponte ahí listo, ¿ok? Luego puedes revisar a detalle el mensaje en los videos. Las 2 doctrinas básicas, vamos a hablar de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Son doctrinas claras en la Biblia? Misteriosas, claro que sí, pero nunca místicas. Voy a decirlo otra vez, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son doctrinas claras, aunque misteriosas, pero nunca fueron místicas, o no deberían serlo. ¿Ok? Vamos a un ejemplo aquí. Está Adán y Eva en el huerto del Edén. Es una pregunta antigua. ¿Por qué pecó Adán? Ahí te vas a morir. ¿Por qué Dios, si sabía, porque Él sabe todo el futuro, ¿no? ¿Por qué dejó que Adán pecara? Si sabía que iban a pecar y que iban a caer en pecado, ¿para qué les puso el árbol ahí cerquita? ¿No te has preguntado eso alguna vez? Bueno, es una pregunta antigua. ¿Cómo es que actúa la voluntad de Dios soberana y la voluntad del hombre en conjunto? Dice ahí: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, después de que pecó: ¿dónde estás tú? La pregunta aquí es: ¿realmente Dios no sabía dónde estaba Adán escondido? Dios sabía dónde estaba Adán, porque Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Un concepto que no cabe en nuestra mente. Él sabe todo desde el principio hasta el fin. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Por eso lo sabe todo. Él no depende de nosotros. Su voluntad fue decretada. Esto va a pasar de esta manera. ¿Ok? Entonces, pero Él hace la pregunta: ¿dónde estás tú? Y le pasa la responsabilidad al hombre y le dice: oí tu voz en el huerto
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué quería Dios? Que el hombre aceptara su responsabilidad. ¿Qué le dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí viene el regaño. ¿Crees que Dios no sabía quién le enseñó que estaba desnudo? Dios lo sabe todo, ¿ok? Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses. No le dijo, escuchaste a tu esposa que se dejó engañar por la serpiente. ¿Eso hiciste, Adán? No le dijo eso. Le dijo, has comido del árbol del que yo te mandé. ¿Qué Dios está buscando? Obediencia. Y claro que lo hace responsable a él de sus actos. ¿Has comido el árbol que te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, ¿se hizo responsable? No, de así, ¿verdad? Nada más le faltó la faldita. Pues la mujer que me diste, yo tengo la culpa. ¿Te das cuenta? Le echó la culpa a Dios. Pues la mujer ¿para qué me la diste? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y pues estoy bien enamorado y yo comí. ¿Verdad? Y Jehová le dijo a la mujer, vamos ahora con la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dios no sabía lo que había hecho la mujer. La serpiente me engañó, dijo la otra. No se hizo responsable de sus actos. Ese es el pecado, como entró el pecado al mundo a través de la desobediencia de un mandato de Dios. ¿Ok? ¿Qué es lo que te quiero mostrar en cuanto a la doctrina? La doctrina se llama la soberanía de Dios, ¿ok? En la soberanía de Dios, y cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Antes de contestarte cuál es la voluntad de Dios, yo necesitaría preguntarte a cuál tipo de voluntad te refieres. ¿Cómo? Pues acabo de ver un pasaje de la Biblia donde la voluntad de Dios no se cumplió, pero a la vez sí se cumplió. ¿Cómo? Bueno, es que hay 3 diferentes tipos de voluntad de Dios. Y esto espero que empiece a aclarar tu mente como lo hizo con la mía. Hay la voluntad decretada por Dios. Hay cosas que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Se acabó, ¿verdad? Que sea hasta acá los límites del mar, y así fue, y el mar no puede traspasar los límites que Dios le puso. Dios determinó que tú hoy estuvieras aquí desde antes de la fundación del mundo. ¿Has leído eso? Él nos predestinó. Y no le tengas miedo a hablar de la predestinación, porque es una enseñanza claramente bíblica. Dios sabe desde antes de la creación del mundo que íbamos a caer, que Él tenía que escoger a un pueblo, que de ahí vendría un Salvador, que ese Salvador tendría que ir a morir a la cruz para luego rescatar a un pueblo que creyera en Él, donde Dios mismo te da la fe para creer, porque Él tiene una lista desde antes de la fundación del mundo donde tú estabas anotado. Esa es la soberanía de Dios, es la voluntad de los decretos de Dios. Dios decreta que pasen cosas, y pasan cosas en nuestras vidas que tú no entiendes por qué pasan, pero pasan en tu vida porque así lo quiso Dios. Dios decide que pase algo y no hay poder humano que lo detenga. No se puede quebrantar. Te leí la vez pasada y dejé el mismo pasaje. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como, no me importa lo que opines, ¿verdad? Él hace según su voluntad decretada. Él dijo y se hace. En el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, Él ejerce su soberanía. ¿Ok? No hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Los que están casados aquí, levanta tu mano. El que tienes ahí a un lado, Dios decretó que te casaras con él. Ya está, así. Échale la culpa a él como a Adán, si quieres, o a Eva. Pues el hombre que me diste, no.
Vamos a ir ahorita a la voluntad del hombre y su responsabilidad, pero Dios maneja la historia, ese es el punto aquí. Hablar de la voluntad de Dios nos debe hacer preguntarnos, ¿cuál de los tres tipos entonces te refieres? ¿La voluntad decretada, donde Dios hace que acontezca lo que Él quiere? Dios decreta algo y nada puede impedir lo que sucede. Ahora, hay otro tipo de voluntad de Dios, ¿verdad? Bueno, déjame decirte otra cosa, ya dije que estaba decretada la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Hechos 2:23 dice acerca de Jesús y su muerte en la cruz. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dios había planeado que así sucediera y eso nadie lo podía cambiar, ni Cristo Jesús. Cuando oró y dijo, sí, Padre, si es posible, en su parte humana, teniendo la muerte cerca y no cualquier muerte, una muerte de cruz, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, yo quiero cumplir lo que tú has decretado. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Tú no ves a Dios hablar ahí. No se abre, este es mi hijo amado, échale ganas, ¿verdad? No, está decretado, vámonos a la cruz. Esa es la voluntad decretada. Ok, vamos a la siguiente. El otro tipo de voluntad, ahí está mi cabecita de algodón, la voluntad ordenada por Dios en preceptos y mandamientos. Dios exige obediencia de ti, ¿ok? Entonces, en la otra imagen estaba un rey, él decidía algo, un tiempo en que yo decido que la primera noche en la que se case, pues primero la pasa conmigo. ¿Y quién le dice algo? Él es el rey, esos son los decretos. Él podía tomar las tierras, a las personas, todo le pertenecía a un rey, pero nosotros no tenemos esa idea de un rey, porque ya no hay reyes, ni la Chabelita que se acaba de morir tenía ese poder. Ahora, un presidente está para guardar el orden y que se cumpla la ley. Entonces, él no puede decidir lo que se le pegue la gana, está bajo órdenes, pero él también cuida órdenes que se deben de cumplir, la ley constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Nosotros tenemos una ley que, claro, se puede quebrantar, pero es la voluntad de Dios que honres a tus padres, que honres a tu padre, a tu madre. ¿Es la voluntad de Dios? Claro, y te lo manda, te lo ordena, pero eso te lo deja a ti la responsabilidad de que obedezcas. Y no obedecemos, ¿verdad? Y rompemos la ley, lo llamamos pecados, ¿ok? Entonces hay una voluntad de Dios escrita en toda la Biblia a través de mandamientos que Dios te da. Honra a tu padre, a tu madre, es uno de los mandamientos, tiene promesa, pero debes honrarlos. No dice si son buenos, si son malos. Entonces, cada vez que tú desobedeces a tus padres, o alguien te dice, pues aunque tus papás, no les hagas caso a tus papás, rápido, está en contra de la voluntad de Dios, no lo escuches. ¿Cómo alguien te va a decir que vayas en contra de la voluntad de tu padre, de tu madre? Pero cristianos pueden ir a la Biblia y decir, no, es que Dios me dijo, entonces voy a desobedecer a mis padres, porque a mí Dios me dijo que hiciera esto, y bolas con mis padres. ¿Crees que Dios se contradiría a sí mismo? Contradiría, perdón, a sí mismo. Ya hasta yo se me está trabando aquí. No, la respuesta es no. ¿Quién está mal? Tú y tus deseos de hacer lo que se te pega la gana y no obedecer a tus padres. Cuando alguien en esta iglesia hizo algo contra sus papás, que no son cristianos, ¿qué crees que nosotros le hicimos? No, ya, déjalos, no te entienden. No, obedezca a sus, va y le pide perdón a su papá, a su mamá. Y mira, Dios lo bendijo, ahora hasta carro trae el cuate. Dios bendice cuando estás dentro de su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Pero este tipo de voluntad la puedes quebrantar. No matarás. ¿Puedes matar a alguien?
De hecho, puedes odiar a alguien y es como si lo mataras, dijo Jesús. Pero no deberías, porque eso no es la voluntad de Dios. Puedes cometer adulterio e incluso tener pensamientos lascivos, que dijo Jesús que era lo mismo, claro. Pero no es la voluntad de Dios que hagas eso, que dejes a tu esposa por otra, porque Dios te lo reveló. No hurtarás, no robarás, ¿verdad? Son mandamientos, ok. No sé entonces a cuál voluntad es la que tú quieres que Dios te revele. La soberana, la decretada, la de los mandamientos. Y hay un tercer nivel de voluntad de Dios que se llama la disposición de Dios, o sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Hay cosas que no son pecado, pero hay cosas que le agradarían que tú hicieras. No estoy hablando si es bueno o malo, simplemente hay cosas que le agradan a Dios que tú hicieras. Eso sería su voluntad, me gustaría que hicieras algo. Un ejemplo está aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, no deseando, no le agradaría mucho que pues se pierda la gente, no le gusta a Dios eso, pero Él tiene que aplicar su justicia a través de mandatos. Pecaron, pero no me gustaría que así pasara. No, Él está bien contento porque la gente se va al infierno. De hecho, te mandó a ti a predicar el evangelio para que no pase eso. ¿Ok? Pero Él no quisiera que ninguno perezca, sino que todos procedan. Él quisiera, ¿verdad? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay cosas que le agradaría a Dios que hicieras y están en toda la Biblia reveladas ya. Muy bien, ahora, hay cosas, déjame ir aquí, ok, entonces 3 tipos. Algunas partes de esta voluntad de Dios han sido reveladas y otras no. Las que nos han sido reveladas están todas contenidas en este libro que se llama Tu Biblia. Muy bien, Tu Biblia. En tu Biblia está la voluntad revelada de Dios para ti. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está. Lee tu Biblia, ¿ok? Las cosas que no nos han sido reveladas no son para nosotros. Por ejemplo, ¿cuándo viene Cristo? ¿Vendrá ya mañana? ¿Hoy en la tarde? ¿A media predicación? ¿En 500 años? No sabemos, nadie sabe, ni los ángeles, dice. Nadie sabe. Hay cosas que no nos han sido reveladas, pero las que nos han sido reveladas, esas sí son para ti. ¿Ok? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. No las quieras saber. Si Dios no te ha revelado nada del futuro, seguramente que es lo que realmente querías saber. Si no te ha revelado nada del futuro es porque no te interesa, no es tu asunto. No te metas ahí. Si tú quieres saber el futuro, eso se llama adivinación y es ampliamente condenado en la Biblia. Pero las que sí te han sido reveladas, que están todas aquí, que sí han sido reveladas, son para nosotros, para tus hijos, para siempre, para que cumplas todas las palabras de esta ley y entonces estarás en la voluntad de Dios. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios o quieres saber el futuro? Ya aclaramos entonces ahora cuál es esa pregunta. ¿Ya le preguntaste a Dios? Pues, ¿qué le pregunto? No, esa no es la pregunta. La pregunta, yo creo que correctamente debería ser, ¿cómo puedo tomar decisiones correctas? Eso es lo que debes preguntar. ¿Cómo debo tomar decisiones correctas? Génesis 50:20, Dios está moviendo toda la historia. Dice José a sus hermanos, ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios de todas maneras, Él en su soberanía, en sus decretos, encaminó para bien el pecado de los hermanos de José,
para hacer lo que vemos hoy, dice José, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces Dios usó con su responsabilidad el pecado de los hermanos de José y los condenó, los enjuició por eso, por haberlo vendido, pero en su soberanía Dios usó todo el proceso por el que hizo pasar a José para liberar un pueblo, mantener con vida un pueblo, escoger a un pueblo y seguir después sacándolo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, para que luego ellos y a través de ese linaje viniera Jesucristo, que Él fuera a morir en la cruz por ti y hoy tú estés sentado aquí. Explota mi mente, porque un evento guía la historia, el hilo de la historia de lo que Dios tiene pensado en su soberanía, que en todo el mundo te toca a ti, confiar en Dios. Tú ni sabes, esto pasó hace 6,000 años, casi 4,000 y tantos años atrás, para que hoy tú estés aquí sentado. Y todavía el futuro, nadie lo sabe. No quieras saber el futuro. No quieras saber el futuro. Debemos fijar la mirada en su palabra y despreocuparnos de su voluntad inescrutable, porque es por su palabra, no por su voluntad inescrutable, que debemos ser guiados. Y no te digo quién dijo eso porque me vas a crucificar, pero es la pura verdad. Bueno, sí te voy a decir, es Martín Lutero. Pero tienes una idea tan equivocada también de Martín Lutero. Pero esto que él descubrió al abrir la Biblia y hacerla accesible para todos, dijo, debemos fijar la mirada en su palabra y despreocuparnos de su voluntad inescrutable, porque es por su palabra y no por su voluntad inescrutable que debemos ser guiados. Bueno, dices, eso dijo Lutero, pero ¿qué dice la Biblia? Gracias por preguntar. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. ¿Quieres saber el futuro? La palabra profética más segura, está hablando de la palabra de Dios en los siguientes versículos, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A los cristianos se les permite intentar discernir la voluntad de Dios mediante la iluminación del Espíritu Santo y la confirmación en las circunstancias de la vida que nos dicen que sí estamos haciendo lo correcto, lo que a Dios le agrada, obedeciendo a Dios, y como que las circunstancias me dicen que estoy bien. Sin embargo, la búsqueda de una dirección u orientación de parte de Dios siempre debe estar subordinada a nuestro estudio de la voluntad revelada de Dios en su debido contexto. Y no sacar versículos fuera de contexto. Vamos a estudiar ahorita dos cosas, pero tú no puedes preguntar algo a Dios y abrir la Biblia al azar y que Dios te conteste. Un día te va a decir ahí, fue y se ahorcó. Y luego vas a decir, no, en mi lectura diaria, es que me dijeron que en mi lectura diaria. Y en tu lectura diaria va a decir, lo que vas a hacer hoy, hazlo pronto. Pero curiosamente, las personas que hacen eso, nunca Dios les dice que no. Y te voy a decir por qué en el siguiente punto. Ok. El siguiente punto aquí es la responsabilidad del hombre, y la Biblia habla grandemente hacia la voluntad que tú tienes, la libertad que tú tienes para decidir qué vas a hacer con tu vida y hacerte responsable de tus propias decisiones. Porque le echamos la culpa, como Adán y Eva, a todo de lo que nos pasa. El diablo decía, pues yo ni hice nada esta vez, pobre diablo. Pero todo es culpa del diablo. El diablo lo único que puede hacer es tentarte.
Sí, cuando Dios se lo permite, Él mueve las circunstancias, mueve a personas que no son cristianas para hacerte, pero hacerte tomar a ti una decisión, no lo hace. No lo hace. Tú, influenciado por la tentación y lo que está pasando, tomas malas decisiones. Ese es el problema. Por tu corazón no arrepentido, porque no obedeces lo que la palabra de Dios dice en medio de la situación difícil, en medio de la presión, y tomas malas decisiones. Eso es lo que está pasando. Pero buscar a Dios y preguntarle, pareciera, a mi juicio, que estás queriéndote librar de la responsabilidad de tu decisión. No, pues es que Dios me dijo. Y ahora le vas a echar la culpa a Dios de que te salió mal. O peor, te vas a frustrar cuando lo que pensaste que Dios te dijo, pues no sucede. Y entonces, espiritualizando esto, dices, no, Dios cambió el plan. ¿No puedes de verdad hacerte responsable tú de tus decisiones? Puedes confiar entonces, ¿verdad?, en Dios mejor para tomar decisiones. Pero si no tuviera deseos en conflicto dentro de mí, mi corazón nunca sería desobediente o desagradable a Dios. Pero hay dentro de nosotros, los cristianos, dos naturalezas. Tu naturaleza pecaminosa, que tiene la inclinación, los deseos de hacer lo malo, de pecar, de no agradar a Dios. Y tienes la naturaleza de Dios, el Espíritu de Dios, que te lleva a obedecer a Dios y quieres obedecer a Dios y agradarle a Él. Esas dos fuerzas están dentro de ti. Todas las elecciones tuyas, tienes que tomarla en esa lucha de deseos en tu corazón. Ese es el punto. Partiendo de que de mi corazón nace lo que voy a hacer, o sea, todo efecto tiene antes una causa, eso viene de tus motivaciones, viene de tu interior. Entonces, ¿por qué te sentaste hoy en esa silla? ¿Por qué te sentaste en esa silla hoy? ¿Por qué no en la siguiente? Ni siquiera tomamos tanta conciencia en eso. Pero él tomó una decisión, ¿verdad? Y entonces pudo haber sido, pues fue la primera que vi, ¿verdad? Estaba entrando y pues ahí dije, ahí, ¿verdad? Me gusta estar cerca, tal vez por eso tomó la decisión de sentarse aquí. Quiero estar cerca de la puerta, a lo mejor fue eso. Al final de cuentas fue algo en su interior que lo llevó a sentarse ahí y a veces ni siquiera lo pensamos. Nuestra gran cantidad de decisiones en el día a día ni siquiera las pensamos, pero todas nacen de nuestras motivaciones, de nuestros deseos. Como cristiano tengo un profundo deseo de agradar y de obedecer a Dios con mi vida, pero mis deseos en el interior también luchan contra otros deseos pecaminosos. Y alguien pudiera decidir sentarse allá arriba para no escuchar el mensaje. Y eso es pecado, porque Dios está hablando a través de su palabra hoy. Y lucha contra nuestra alma, los deseos de nuestro corazón. Pablo lo dice en Romanos 7, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y acabo eligiendo mal. Entonces, si ya expliqué la voluntad de Dios y lo que Él tiene sus planes y está escrito aquí lo que tú tienes que hacer, ¿cuál es el problema de tomar malas decisiones en nuestras vidas diarias? El pecado. El pecado que mora en ti te va a llevar a tomar malas decisiones. No le eches la culpa a Dios.
No leas la Biblia para echarle la responsabilidad a Dios de que Él te dijo. Si mi único deseo o mi deseo más fuerte fuera obedecer a Dios continuamente, pues nunca pecarías, voluntariamente nunca pecarías. Si siempre tu deseo más fuerte sería obedecer a Dios. Pero hay momentos que mi deseo de pecar es más fuerte que mi deseo de obedecer, ¿sí o no? Así concluyo que mis decisiones, tus decisiones, están arraigadas más bien en el corazón, en el interior de tu corazón y tus más profundos deseos. Y tienes libertad para elegir lo que se te pegue la gana. Solamente que si eliges fuera de la ley de Dios y de lo que agrada a Dios, entonces estarás fuera de la voluntad de Dios. Pero si tu decisión es agradar a Dios y obedecerle, y eso es lo más fuerte en ti, vas a estar dentro de la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos y agradándole a Él en cualquier área de tu vida. ¿Claro? En cualquier área de tu vida vas a estar dentro de la voluntad de Dios. El problema es de qué está lleno tu interior, de qué están llenos tus deseos. Cuando le soplas al Señor, hoy fuera tu cumpleaños, yo te dijera, pide un deseo. ¿Cuál es tu deseo más fuerte? Contéstalo aquí en la mente. Ese es mi deseo. Bueno, de eso has llenado tu corazón. De eso está lleno tu corazón. ¿No puedes mejor llenar tu corazón con la palabra de Dios para que esa inclinación a pecar sea muy débil y tu inclinación a obedecer a Dios y sus mandamientos sea más fuerte? Esa es la solución. En lugar de estar haciendo cuestiones y trabajitos, digamos, porque son eso, sinceramente, místicos, como si esto fuera una bola de cristal, ¿por qué no? Si tienes que tomar una decisión, vas a la palabra de Dios a estudiarla sobre el tema, para que Dios te diga cuál es su voluntad sobre ese tema. Ahora, ¿de qué color va a ser la iglesia? Eso no viene en la Biblia. No viene ahí. No viene en la Biblia de qué color vamos a pintar el nuevo local. ¿Quieres que yo le vaya a preguntar a Dios sobre el color del nuevo local? No puedo tener la suficiente sabiduría de Dios como para elegir y tomar una buena decisión. Y por lo menos sé que no debo pintar de negro y unas figuras ahí medias diabólicas. ¿O crees que le debe ir a preguntar a Dios de qué color pinta? Por favor. Por favor. Gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón. El problema es nuestro corazón. Aquella forma de doctrina, enseñanzas bíblicas, no corazonadas, no impulsos, no saltos, experiencias espirituales mezcladas con tus emociones. A esta forma de doctrina a la cual te hemos entregado y te hemos entrenado y te hemos enseñado, diría yo, ¿verdad? Porque entonces vas a ser libre del pecado y vas a ser siervo, vas a obedecer a Dios, siervo de la justicia. Y si tú estás dentro de la voluntad de Dios, haz lo que se te pegue la gana. Confía en Dios. Puedes confiar que Dios te dé la sabiduría. Pide sabiduría, eso es la voluntad de Dios, que pida ser sabio para tomar decisiones correctas. Y toma la decisión. ¿Ok? Libertados del pecado. Engañoso es el corazón, yo lo sé. Sin palabra de Dios en el corazón, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, hasta es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el corazón te lleva a ver versículos en la Biblia que saltan y piensas que Dios te está hablando.
y luego te frustras cuando no sucede, o lo justificas diciendo que Dios cambió de opinión. Porque el corazón es engañoso. ¿Qué debes hacer? Cambiar tu corazón. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros, en tu corazón, en tu mente? Eso es lo que debemos cambiar. Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro, si tú metes esto en el corazón, la Biblia en el corazón, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Pero si todo lo que hay en ti es maldad y quieres hacer tu regalada gana, tu voluntad y no cumplir la voluntad de Dios, haz lo que tú quieras, pero de tu corazón no va a salir nada bueno, va a salir algo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y te vas a equivocar. Y te lo tengo que decir, te estás equivocando en esta decisión que vas a tomar. Te estás equivocando. ¿Por qué sé que te estás equivocando? No estás cumpliendo la voluntad de Dios escrita en su palabra. Pero a mí Dios me dijo, pues no sé, a lo mejor comiste muchos tacos anoche. Pero la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Y si te está diciendo que no te puedes casar con alguien que no sea un hijo de Dios, aunque parezca un ángel, pues no es voluntad de Dios. Va a ser tu voluntad y tu corazón apoyado con un versículo sacado de contexto generalmente. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Se requiere madurez entonces. Me gusta esto porque tu gran necesidad no es conocer la voluntad de Dios. Tu gran necesidad es conocer la palabra de Dios. Tu gran necesidad, por eso insisto tanto, discúlpame que te insista tanto en que vengas a la iglesia, en que vengas a las reuniones, en que tomes tu Biblia y te sientes a leer, estudies la Biblia, te inscribas a los cursos, porque conforme llenas tu corazón de más palabra de Dios, empiezas a pensar como Dios, tienes la mente de Dios y decides cómo le agrada a Dios. Estarías dentro de la voluntad de Dios. Se requiere madurez para eso. Por eso a los niños no se les deja tomar decisiones, porque es un niño. ¿Sí o no? O tu niño te dice, dame de comer milanesas hoy. Cállese, ¿verdad? Usted necesita un pescado hoy. Papá, dame las llaves. Estás loco tú, ¿verdad? Y no le das las llaves. No es que Dios me dijo que yo ya puedo manejar. No sé qué Dios te dijo, brother, pero a mí se me hace que es muy irresponsable. Ese es el mover de Dios. Dios es nuestro Padre, ¿cierto o no? Lo acabamos de ver en la oración. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que necesitas y no una palabra de Dios, supuestamente. Necesitas conocer a Dios, crecer, madurar. Se requiere madurez y el uso constante de los principios bíblicos con los que has llenado tu corazón entonces, y no de formas mágicas, místicas o una supuesta experiencia espiritual siendo muy piadoso y que Dios te hable a ti solamente. ¡Wow! No, hombre. No, me impresiona tu piedad. Cuando te veo ir en contra de la voluntad de Dios en otros asuntos. No juegues con eso. No juegues con eso. Si tenemos la libertad de elegir moralmente entre lo bueno y lo malo, o entre lo bueno y lo mejor, eso solo va a pasar con madurez y el uso constante de los principios bíblicos con los que has llenado tu corazón, y no de forma mágica, mística o una experiencia espiritual. ¿Me tendré que divorciar de mi esposo? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Quieres que te diga los versículos que necesitas ir a encontrar? ¿Por qué no mejor arreglas tu corazón?
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, por eso usa la palabra de Dios para tomar decisiones de la forma en que yo te estoy diciendo. Usa la palabra de Dios, que tienes ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, de lo que agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Y de esa manera estarás más seguro, tomando decisiones más seguro. En mi corazón, dijo el salmista, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Fíate de Jehová, Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y deja que Él vaya enderezando tus veredas. ¿No es más sencillo eso? Eso se llama estar lleno del Espíritu, dejar que Dios te controle. Tú cumples la voluntad de Dios y deja que Dios haga lo que a Él le corresponde. Toma decisiones con responsabilidad. Este es el punto de todo. Lo que nosotros debemos hacer, ya te expliqué lo que a Dios le toca hacer. Lo que a nosotros nos toca hacer es que la palabra de Cristo more, no en un versículo, no en un pasaje sacado de contexto, porque a mí me parece que me está diciendo esto y hasta me lo está diciendo para ti, tontería peor. Si algo Dios te quiere decir a ti, te lo tendría que decir a ti y no a otra persona, que aparte te dice cosas en contra de la voluntad de Dios. Tienes que tener cuidado a quien escuchas, por cierto. Lo que necesitas es que la palabra de Cristo more en abundancia en ti, enseñándote y exhortándote y unos a otros, ¿verdad? En toda, no de tontos, en toda sabiduría, y la iglesia local. ¿Más versículos? No te conformes a este siglo, transfórmate, es lo que necesitas, es lo que yo necesito, ser transformado. ¿Cómo me transformo? Pues necesito renovar mi mente, renovar nuestro entendimiento para que compruebes entonces cuál sea, ¿escuchaste? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta y que compruebes que así es? Renueva tu mente. Renueva tu entendimiento en Cristo. Tenemos también, ya la leí, la palabra profética más segura. ¿Ok? Así que dejémonos guiar por Dios como un niño. ¿Le enseñas a tus hijos? Obediencia. Le enseñas cosas que son buenas y las que son malas para que no las haga. Eso es lo que hace Dios con la palabra de Dios. Tú le pudiste enseñar a tu hijo a cruzar la calle. Primero lo llevabas de la mano. Ven acá, no me sueltes. Fue lo único que le dijiste. Él no se preocupó por más. Conforme fue creciendo, lo dejaste tomar su propia decisión. Nada más le enseñaste. Tienes que ver que el semáforo, que así, de todas maneras, voltea. Y un día lo soltaste y él cruzó la calle fijándose. Después, el día de hoy, que ya son grandes, tú ya no te preocupas si va a cruzar bien la calle o no. Él está tomando su propia decisión porque sabe cómo hacerlo. Y no te tiene que preguntar a ti, papá, ¿ya puedo cruzar la calle? ¿Es tu voluntad si cruzo la calle? ¿Me quedo parado, me quedo en medio o me paso corriendo o me paso despacio? ¿Qué hago, Dios? No sé qué hacer. ¡Ah! Ok, déjame terminar aquí con dos ejemplos prácticos y voy rápido, simplemente son ejemplos. La voluntad de Dios y mi trabajo. ¿En qué voy a trabajar? O los jóvenes aquí, ¿qué debo estudiar? Y alguien con buen corazón a lo mejor te va a decir, ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Será que Dios quiere que te cambies de trabajo? ¿Será que Dios quiere que entres a ese trabajo?
Siervos, esto es la voluntad de Dios. ¿Quieres escuchar a Dios? Vea este versículo, ¿eh? Efesios 6, 5. Lo leyó hace rato. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor. Primero, estás en un trabajo, vas a entrar a un trabajo, sabes que ahí hay jefes, tú tienes que obedecer con temor y con temblor. Con sencillez, también debo ser humilde en el trabajo. ¿Ok? Con sencillez de tu corazón. Y vas a ir a servir ahí como si estuvieras sirviendo a Cristo. Ya no te gustó la voluntad de Dios, ¿eh? Bueno, entonces haz lo que tú quieras. Toma tú la decisión, así te va a ir, ¿verdad? ¿Ok? Dice el versículo 6, ayúdame, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón. ¿Qué dice? Ahí está la voluntad de Dios, la encontraste el versículo que andabas buscando. Sobre el trabajo. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, y Dios va a prosperarte, va a bendecir lo que haces. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Te dijo qué trabajo? No. Entro a Costco, a Sam's, haz lo que tú quieras, nada más cuando entres, esta es la forma en que debes trabajar. El bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Si eres siervo, si eres libre, si eres el empresario tú, ¿verdad? Amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, no amenaces a tus empleados, sabiendo que el Señor de ellos y tuyo está en los cielos y que para Él no hay distinción de personas. ¿Es la voluntad de Dios que trabajes, que estudies y obtengas una profesión? Sí. ¿Querías escucharlo? Sí. Antes ustedes saben, dice Pablo, que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manitas me han servido. Y Pablo trabajaba. ¿Ok? Sí, es voluntad de Dios que trabajes. En todo les he enseñado, ahora es la Biblia, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La voluntad de Dios siempre fue que nos ocupáramos, todos tenemos que estar ocupados. Dios aborrece la holgazanería. Unos trabajan fuera de casa, otros trabajan en la casa, otros se van a un trabajo como tal establecido. Algunas mujeres deciden trabajar en la educación de sus hijos y en el cuidado de sus hijos y ayudar a su esposo. Esa es una decisión que cada uno de ustedes debe tomar responsablemente, pero todos debemos trabajar. Y enséñale a tus hijos a trabajar, porque la voluntad de Dios siempre fue que trabajáramos. Dios aborrece la holgazanería. No tengo el tiempo para mostrarte todos los versículos, y tuve que poner a la mujer ahí holgazana también, porque hay mujeres holgazanas también, ¿no? Algunos. Proverbios 6, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Bueno, si tú haces eso, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Sal y busca un trabajo. Esa es la voluntad de Dios. Mejorar en tu trabajo, mejora tu trabajo. Postularte para un mejor trabajo, postúlate para un mejor trabajo, considerando todo alrededor. Hay un llamado o una vocación, es un llamado interno. Yo tuve un llamado a ser médico, me gustaba la sangre, destripar animales, quitarle el hígado a un conejo, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que le gusta desarmar cosas, le digo, no le muevas, ya me lo desarmó todo, son ingenieros, ¿verdad? Y les gusta eso. Bueno, eso Dios lo puso en ti. Jóvenes aquí, Dios va a poner dentro de ti como para qué área vas a ser inclinada o inclinado. No lo desprecies. Dios pone deseos de hacer algo en tu corazón. Mira, yo he llamado por nombre, dice Dios a Moisés, a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, específico.
lo he llenado con el espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Le dio la inclinación para un trabajo, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Dios lo puso en el corazón de Bezalel. Ponme a mí a dibujar un perro, o sea, va a salir ahí súper, no parece todo menos perro. Lo puso ahí en su corazón, en el artificio de piedras para engastarlas, en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Dios pone un llamado interior dentro de ti para que busques un área de trabajo. Pablo, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y él trabajaba haciendo tiendas. No era que ponía Oxxos, ¿verdad? Tiendas de acampar, que luego salió uno que quería hacer tiendas como Oxxo. Okay. Básicamente 5 cosas. Número 1, ¿estás calificado para ese trabajo? Esas son preguntas que sí deberías hacerte. Y no, Dios, ¿quieres que me cambie a Banorte o a Banamex? ¿Estás calificado para el trabajo? 2, considera si el trabajo se adecua a tus prioridades. No vaya a ser que por el trabajo ahora descuides todas las demás que son voluntad de Dios, como que te congregues, como que cuides a tu familia, como que ames a tus hijos y les enseñes. No, pero es que Dios me abrió la puerta aquí. Necesitas acomodar tus prioridades. Tu familia, tu iglesia, ¿suplirá lo suficiente para lo que necesitas? ¿Requerirá un cambio de ciudad? Y si es así, ¿allá habrá una iglesia sana esperándote? ¿La familia está de acuerdo? ¿Este trabajo colabora o retrocede en el plan que Dios te ha mostrado ya? Número 3, si todo empieza a alinearse, debemos superar el miedo, ya que el que sucedan esas cosas y mantengas firmes tus prioridades, debe ser un trabajo que no incluya el domingo. Y esa es una prioridad para mí. Si a mí un día en el hospital me dicen, te vamos a cambiar de horario y pues vas a tener que venir el domingo en la mañana, ¿qué crees que le voy a decir? Pues te vamos a pagar el doble. A mí me vale lo que me pagues. Es una prioridad para mí estar el domingo en la iglesia, sea el pastor o no. Y entonces es obvio que esa no es la voluntad de Dios. Y si ellos no se mueven de eso, pues yo tendré con todo el dolor de mi corazón darles las muchas gracias y confiar en Dios, porque estoy cumpliendo su voluntad, el que tiene otro trabajo para mí. ¿Puedes confiar en eso? Número 4, pide consejo a tus líderes espirituales y a tus padres si aún eres joven. Número 5, ora, postúlate y deja que Dios dé el resultado confiando en Él. Mucho mejor que voy a preguntar a Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí ya toma entonces ahora todo el sentido de este pasaje, ¿verdad? Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, claro, porque estoy pidiendo dentro de su voluntad. Y si sucede, es porque Dios lo quería, y si no sucede, es porque Dios decretó que no, y yo estoy tan contento con eso, porque yo no sé el futuro, y a lo mejor Dios te está cuidando de algo, ¿ok? Último ejemplo aquí, y ya los jóvenes van a saltar rápidamente a las plumas. La pregunta es, ¿con quién me casaré? Ya estoy harto de esa pregunta. ¿Con quién me casaré? Y pues pregúntale a Dios. Dios dice, no, pues si tú te vas a casar, yo no voy a casar con él. Yo no voy a casar con ella, es tu rollo con quién te vas a casar. Antes incluso, bueno, déjame te digo lo que dice la palabra de Dios. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. ¿Quieres una mujer prudente, hombres? Amén. Deja que Dios te la dé. Sí, ya me casé. No. No has entendido nada.
Te dije al principio, la que tienes a un lado es la voluntad de Dios, que estés con ella. Porque alguien me dijo una vez, es que me equivoqué, no era ella. Le dije, a ver, tráeme el acta a lo mejor estamos equivocados, tráeme el acta de matrimonio. ¿Qué dice ahí? No, pues fulanita, sutanita de tal. ¿Y ella se llama así? Sí, entonces sí es. Pídele la IFE o algo así, porque sí es ella de verdad. Y la voluntad de Dios es que estás casado con ella, échale ganas. Hay un chorro de cosas que vamos a ver en el seminario de matrimonios para que hagas la voluntad de Dios en tu matrimonio. Pero de Jehová es la mujer prudente. ¿Debo casarme? Tal vez sería la mejor pregunta que puedas hacer. ¿Debo casarme o debo permanecer soltero? Esa es la primera pregunta que debes hacerte. ¿Debo casarme? Corintios 7 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, soltero. Pero si no tienen don de continencia y en la cuestión sexual está fuerte en ti y en tu novia y quieres cumplir la voluntad de Dios, es mejor, dice, cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Hay gente que puede estar sin casarse, ningún problema, todo bien, pero me llama la atención que cuando nos vienen a decir la voluntad de Dios, que según Dios les dijo, están llore y llore. Que Dios me dijo que me fuera de misionera al Chile y pues ay, mi familia. ¿Por qué estás llorando? O sea, yo me hago esa pregunta sinceramente. ¿Por qué alguien llora para cumplir la voluntad de Dios? Es un gozo. Entonces yo creo que estás mal, más bien si dices, no, yo así estoy bien, no me voy a casar, pues ya así va. No, entonces Dios quiere que te cases. Dios quiere que te cases. Si no tienes don de continencia, mejor cásate, es mejor casarse que estar mal. Más también si te casas, está bien, no pecas. La doncella se casa, no peca. Pero los tales, esta es la advertencia, si te quieres casar, los tales tendrán aflicción en la carne. Otra versión dice, tendrán problemas. Y yo se los quisiera evitar. ¿Quieres entrarle a los problemas del matrimonio, jóvenes aquí? Amén, dicen, bueno, órale, va. Es tu decisión, sí quiero casarme. No esperes que baje un ángel y te diga, sí, dice Dios que sí te cases. Toma la decisión, sí, me quiero casar. Ok, ahora la siguiente pregunta, ahora sí, ¿con quién me casaré? Vamos a ver con quién te tienes que casar, ¿ok? Voy aquí rápido. ¿Con quién me casaré? Primero, si quieres casarte, busca con quién casarte. No estés esperando que un día va a llegar y cuando nos veamos, ¿verdad? O sea, va a ser así. ¡Ah! Yo sé que has oído historias así. En nuestro caso, la única que hizo clic fue Lupita. Es la verdad, se los hemos contado varias veces. Ella estaba perdidamente enamorada de mí y yo no. Entonces, no esperes algo así. Eso es del cine, de Hollywood. Cosas que les pasan a las personas no son bíblicas. Te lo voy a decir otra vez. No hagas que porque le pasó al pastor aquel y le pasó al pastor aquel y a este, hasta a mi pastor también le pasó, eso me tiene que pasar a mí. No, rotundamente no. Asegúrate primero de estar enamorado, enamorada de Dios. Él será tu número uno siempre. Entonces, no tienes novia ahorita, asegúrate de enamorarte de Dios primero. Así como andas tú, primero busca a Dios. Fortalece tu relación con Dios, prepárate, sírvele. Número 2, sé la persona que tú mismo buscas para que sea tu número 2. Entonces, desarrolla tu carácter, desarrolla tu espiritualidad mientras eres joven, jóvenes todos aquí. Desarrolla tu carácter, tu personalidad como un hijo de Dios mientras estás en la búsqueda. ¿Ya encontraste a alguien inocente? Te dijo que sí para ser tu novio o tu novia. Están todavía en preparación. Nadie se está casando ahí, por favor. Tranquilos. No se está casando todavía.
¿ok? Y tenemos varios novios en esta iglesia, no están casados. Están en este momento donde ellos están desarrollando su personalidad, su carácter. Dios está trabajando en sus vidas, sí, ellos se están conociendo. Tienen que buscar a Dios y asegurarse que el fulanito o la fulanita realmente ame a Dios con todo su corazón. Asegurarse, ¿ok? Porque si no, estaría descartado, descartada. Sé la misma persona que tú buscas en otro, entonces ocúpate en ti. Luego te voy a recomendar, porque la Biblia no dice nada acerca del noviazgo, una recomendación de tu líder aquí, es que hagas una lista de cualidades de carácter espirituales y físicas que tú buscarías o esperarías de un buen candidato o una candidata. Haz tu lista. Toma el tiempo en el estudio de la palabra de Dios, en oración, de tal forma que puedas ponerlas y las 15 que pusiste ahí, las pongas en orden de prioridades. Esto es lo que no debería faltarle, esto es lo que no debería faltarle, es que logres quedarte con 5 cosas que no vas a mover y seas fiel a eso. Y obviamente esas 5 cosas deben ser que cumpla la voluntad de Dios en su vida, la otra persona también. Y lo mismo que estás pidiendo en el otro, que sea lo mismo en ti. Y tienes tus 5 cualidades inamovibles, ¿ok? Ahí ya los tienes. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué digo que hagas la lista y hagas esto? Porque seguramente ahí va a resurgir lo que hay en tu corazón. Si en el número 1 es que sea guapo, si en el número 1 es que, si en el número 1 es que sea rico, entiendo lo que hay en tu corazón. Tú vienes conmigo, que soy tu líder espiritual aquí, tu pastor, tus líderes, y yo veo esa lista y yo sé lo que hay en tu corazón. Y vamos a trabajar en eso. ¿Me estoy explicando? Porque lo que quieres, yo creo, es hacer la voluntad de Dios. Tienes que cumplir sus mandamientos y agradar a Dios en todo. ¿Ok? Número 4, pide consejo. Pide consejo. Debes siempre pedir consejo a tus padres. Debes pedir consejo a tus autoridades en la iglesia. Tu pastor y su esposa, el pastor de jóvenes y su esposa. Otros amigos de reputación probada y de probada espiritualidad, que sabes que no darían un consejo en contra de las escrituras o por egoísmo o por otros motivos. Pero claro que sí, debes buscar consejo. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, dice Proverbios 12:15. Pide consejo. ¿Será que esto es así? Ok, ya estás ahí. La siguiente pregunta, número 5. ¿Estoy preparado para casarme? Esto incluye que ya estés emocionalmente preparado, espiritualmente preparado, económicamente preparado, relacionalmente preparado. Si tú y tu pareja creen que ya están preparados para casarse, ¿qué sigue? Cásate. No, pero es que a mí Dios no me ha dicho que Cásate. Si tú prolongas esto, escúchame bien, si tú prolongas un noviazgo donde ya los dos están listos, si tú lo prolongas, lo único que va a pasar es que van a caer en pecado. Y vas a desobedecer a Dios y no va a hacer la voluntad de Dios, se van a lastimar el uno al otro, va a haber problemas, hay más posibilidades de que hay infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con nosotros? No porque así tenga que pasarte contigo, pero te estoy diciendo que debes de estar preparado. Cuando yo fuimos con nuestro pastor en aquel entonces y le dijimos, queremos ser novios, él se rió. Porque llevábamos 2 años trabajando juntos para todo. Ella enamorada de mí, pues me seguía a cualquier ministerio que ella iba. Y ahí trabajábamos, estábamos en la alabanza con los niños, en misiones, en los jóvenes, en todos lados hacíamos todo juntos. Cuando llegamos con el pastor y le dijimos, queremos ser novios, él se rió. Dijo, ¿para qué quieres ser novio? Tienes el trabajo, eres profesionista, tienes tu casa, ella también acabó su carrera,
son profesionistas, se aman, sirven en la iglesia. Yo no tengo ninguna recomendación en su vida, en lo personal, en lo espiritual. Han sido obedientes, se han sometido a sus autoridades, que yo me tuve que ir a vivir con el líder de jóvenes, se han sometido. Ponme fecha de boda. Esa es tu responsabilidad. No me mandaron pregunta a Dios, ponme fecha de boda, me dijeron. Y tomamos la decisión. La pusimos a 6 meses y por un viaje a misiones nos casamos en 3 meses. Y llevamos 15 años felizmente casados, la mayoría. Porque el matrimonio es otro tema que vamos a tocar en el seminario, pero el matrimonio tiene sus que veres. Pero Dios manda casarnos. ¿Ok? Número 6, ya voy a terminar. Checa 4 áreas cruciales para iniciar bien un matrimonio. Checa la fidelidad de la persona. Checa si va a ser proveedor. Checa si te ama con todo su corazón y si te respeta. Si no hace ninguna de esas 4 cosas, bórralo de tu lista. Pide en oración a Dios que te consuele, que te anime y vamos con el que sigue. Todas deben estar enmarcadas bajo los preceptos de Dios, lo que a Dios le agrada, incluso la persona, ¿verdad? Por último, te toca a ti tomar entonces la decisión. Habiendo buscado a Dios en oración, porque no estoy diciendo que no busques a Dios, todo el proceso fue buscar a Dios. Habiendo buscado a Dios en oración, haciendo estos análisis en tu vida y en la vida de la otra persona, teniendo la palabra de Dios como tu ancla firme en tus decisiones, habiendo pedido consejo, entonces haz tu elección. Toma tu decisión con fe, con confianza en Dios, en su perfecta y buena voluntad. Y confía en Él. ¿No es más seguro eso que un versículo sacado de contexto? Vi ese amén muy débil, yo sé. Déjame cerrar con esto. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si te deleitas en Jehová, está lleno tu corazón de la palabra de Dios, te deleitas en la palabra de Dios, entonces pide lo que quieras. Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, no quieras saber el futuro. Encomiéndaselo a Él. Yo estoy en tus manos, Dios, lo que pase está bien. Confía en Él y Él hará. Amén. Esa es la manera en que podemos tener seguridad para la toma de decisiones. Lo que sucede en nuestras vidas, a fin de cuentas, está envuelto en el misterio de la voluntad de Dios. Te toca a ti ser responsable al tomar decisiones con la palabra de Dios. Ser responsable. Rápidamente aquí, para terminar. Sé que no lo alcanzas a ver porque yo tampoco lo alcanzo a ver, pero déjame simplemente concluir con este repaso. Entonces, en cualquier decisión, porque hablé de 2 ejemplos, pero en cualquier decisión, entonces, puedes tener seguridad al tomar decisiones de la siguiente manera. Sométete a la voluntad soberana de Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Sométete a la voluntad moral de Dios, cumple sus mandamientos. Te dice la Biblia, algo que hagas, hazlo. Busca siempre agradar a Dios. Si lo que estás haciendo no le agrada a Dios, deja de hacerlo. 4, reconoce tu llamado o tus deseos. Quiero casarme, quiero tener ese empleo, quiero esto, quiero el otro, quiero ese ministerio, quiero ser pastor. Son llamados de parte de Dios para tu vida. Reconoce tu llamado o tus deseos. Número 5, considera las circunstancias. Dios las está orquestando. Dios las está orquestando. Considera las circunstancias. Número 6, busca y atiende el consejo de tus líderes. Parece que todo va bien, me están ofreciendo esto, ¿cómo ves? Y pregunta, gente de confianza. Y número 7, toma tu decisión con fe
y pon tu confianza en Dios. Y sabrás entonces la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, a poner plenamente nuestra confianza en ti, a depender de ti en todo. Que podamos aceptar tu voluntad, sea buena, sea mala, Señor. Que podamos discernir y tener la madurez a través del conocimiento de tu palabra para tomar buenas decisiones con responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a evitar prácticas que te desagradan, que lanzan la señal de que no creemos en ti, de que no tenemos confianza en ti, en lugar de lo que debería mandar de señal, que es buscarte con todo el corazón. Quiero encontrarte, Señor, en las páginas de mi Biblia a través de un estudio, a través de buscar patrones, principios bíblicos, mandamientos y cosas que te agradan para yo caminar en tus caminos. Bendice a tu iglesia, Padre, y ayúdanos a tomar buenas decisiones confiando en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Sé que fue largo, pero necesitaba hacerlo.